Señor, hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Permite que nuestros oídos estén atentos a recibirlo. Te bendecimos. Tú, oh Señor, enseñabas la palabra, dabas las buenas nuevas y la gente se apiñaba, Señor, estaba atenta a lo que tú hacías, Señor, a lo que tú decías. Y de aldea en aldea mucha gente te seguía. Hoy, Señor, te damos gracias porque una vez más tu palabra es soltada en un corazón, oh Señor, deseoso de ti, Señor. Quita y aclara nuestros pensamientos, la confusión que pueda haber en nuestros corazones, la tristeza, la enfermedad, qué sé yo, Padre. Permite, oh Señor, que toda tiniebla sea quitada y que tu luz, tu presencia prevalezca en nuestras vidas. Tu palabra la recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 4 y verso 5. Ya les había enviado las citas bíblicas, vamos a verlas en pantalla. Dice: y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Muy bien, aquí vemos varias características de lo que Dios nos promete. Dios nos promete una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, ¿verdad? ¿Qué es una herencia? La herencia o una heredad lo vemos a lo largo de la historia, lo vemos en toda la Biblia, como en la antigüedad un padre tenía una propiedad. Dentro de esa propiedad, que era un terreno, tenía animales. Los animales eran sinónimo de su economía. Entre más animales, más ganado tenía, pues era más rico, ¿verdad? Y el día que el papá moría, eso que él había trabajado, eso que había dado, que había podido acumular, lo heredaba a sus hijos, pasaba a sus hijos. De tal manera que la heredad, o sea, las tierras, principalmente esas no se vendían, ¿verdad? Al contrario, se prevalecían, se hacían crecer. Y vemos cómo Dios desde la antigüedad, ¿verdad?, se manifiesta. En Abraham se manifiesta, inclusive le da la promesa cuando lo saca de Ur y lo lleva a Canaán, ¿verdad? Le dice que toda esa tierra se la va a dar a sus hijos en heredad. Les va a dar una propiedad, les va a dar un terreno, un lugar en donde asentarse, ¿verdad? Y el deseo del Señor no ha cambiado. Ciertamente antes era algo físico, pero hoy lo que acabamos de leer nos está hablando de unas características diferentes, ¿verdad? Una herencia, dice, incorruptible, algo que no se deteriora, o algo que no se contamina y algo que no deja de ser, ¿verdad? La herencia que daba el padre, por ejemplo, los animales, pues estos crecían, después se multiplicaban, venía una sequía, los animales y la misma tierra pues lo afectaban, y entonces pues el patrimonio muchas veces se perdía, la herencia se perdía. Pero la herencia que ahora Dios le está prometiendo al creyente tiene unas diferencias, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que vamos a poder meditar el día de ahora, poder estudiar. Dios es nuestro Padre, y al hablar en este caso a Abraham, ¿verdad?, de que le va a dar una herencia, él se le está revelando como un padre, ¿verdad? Un padre es el que tiene la herencia y el que la da a los hijos. Y Abraham le dice: te voy a dar a ti y a tu simiente esta propiedad, esta tierra, ¿verdad?, en la cual se iban ellos a asentar. Entonces Dios se revela como un padre que es un proveedor. Me gustó la palabra profética que el día de hoy fue soltada, que el Señor soltó a nuestras vidas, ¿verdad? Y nos habla acerca de sequedad, acerca se está revelando también Él como un padre, alguien que nos provee, ¿verdad? Las puertas que hablaba de la palabra que se soltó a nuestra hermana, ¿verdad? Nos está hablando también de un padre que tiene cuidado por su pueblo, ¿verdad? Nos conoce en lo personal, y entonces Él nos da una herencia. Es pues una herencia, una heredad, una propiedad dada por el Padre.
Dios es nuestro Padre. Y como Padre, pues nos ha dado lo mejor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y con Él nos ha dado todas las cosas. Con eso estamos satisfechos, con la presencia del Señor, ¿verdad? Lo demás ya es añadidura, lo que viene ya después ya es añadidura. Pero lo que debe de llenar nuestro corazón es precisamente el Señor, su palabra, ser llenos de su palabra. Por eso cuando pasamos por momentos difíciles de enfermedad, de tribulación, es bueno meditar en la palabra, ¿verdad? Su palabra es viva, ¿verdad? Luego Él revela su palabra a nuestras vidas y como un padre se revela a nosotros y nos da bendición. Siempre que buscamos del Señor va a haber bendición. Bueno, volviendo al texto que estábamos leyendo en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 4 y 5, está dando varias características de esa herencia que Dios le promete al creyente en un futuro. Es incorruptible. Eso quiere decir que no se va a deteriorar. La herencia que Dios nos va a dar no es como la herencia terrenal, en la cual los animales, pues puede venir una plaga y se acaba la herencia, ¿no? Puede venir una sequía y la tierra ya no produce nada y pasamos por esterilidad. Pero lo que Dios nos promete es que no se va a deteriorar esa herencia. También no va a haber contaminación, es incontaminada. Esto quiere decir que no hay pecado, que no hay mancha, ¿verdad? Y también inmarcesible, que no va a variar, que no se va a marchitar, ni va a dejar de ser. Es una herencia permanente en la cual Dios nos libra del pecado, ¿verdad? Y de la presencia del pecado. No más pecado, no más presencia del diablo, sino Él como un Padre, Jesucristo como el hermano mayor y nosotros como creyentes, ¿verdad? Tenemos parte de esa herencia. No todo el mundo tiene parte de esa herencia reservada en los cielos, sino solamente el creyente, aquel que ha aceptado al Señor en su corazón. De tal manera que el creyente tiene un depósito, alguna garantía en el cielo, que es precisamente, está dada en la promesa del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él prometió ir a hacer lugar en el cielo y en el lugar donde Él esté, el creyente va a estar. Si Él está sentado a la diestra del Padre, el creyente va a estar ahí sentado, ¿verdad? Como hijo, como coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:17, vamos a ver lo que dice este versículo. Dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces aquí el creyente nos está definiendo como herederos, coherederos con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, tenemos una herencia, parte de una herencia, ¿verdad? Que viene con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tito capítulo 3, versículo 7, también nos explica algo interesante. 3:7 dice, así lo hizo para que, justificados por su gracia, lleguemos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Cristo Jesús es el que nos justifica de gracia. La salvación le costó a Él ir a la cruz, haber derramado su sangre preciosa. El versículo, si lo dejan, es mejor ver la palabra del Señor que verme a mí, es mejor la palabra, ¿verdad? Y bueno, así podemos meditar y yo también voy leyendo. Entonces, menciona que llegamos a ser herederos de los que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna, ¿verdad? Entonces, esta herencia, somos ya justificados, ¿verdad? En este capítulo de Tito 3 también habla que hemos sido rebeldes, ¿verdad? Y hemos sido ya lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este versículo dice que somos justificados por la gracia del Señor. De tal manera que si antes estábamos con pecado, estábamos alejados del Señor, hoy a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo hemos sido justificados. Y al ser justificados hemos sido lavados con su sangre preciosa y ahora tenemos un futuro o abrigamos la esperanza de recibir una herencia o una vida, una calidad de vida mucho mejor que la que tenemos en la tierra. Muy bien, vamos ahora a otro versículo, Gálatas 3:29. Gálatas 3:29 dice así, y si ustedes pertenecen a Cristo,
son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa, ¿verdad? Otra versión dice que somos linaje del Señor, ¿verdad? Entonces, ahora en Cristo Jesús somos revestidos, ¿verdad?, de nuestra vieja naturaleza, una naturaleza de pecado, a una naturaleza divina. El cuerpo es el mismo, pero nuestro espíritu es renovado, es revestido, es hecho, ¿verdad? Nacemos del Espíritu y tenemos entonces una vida eterna. No hasta el momento en que morimos, sino en el momento que aceptamos a nuestro Señor como Señor y Salvador. En ese momento tenemos derecho ya a esa vida. Vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos 9, 15 dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Entonces, decíamos al principio que para tener derecho a una herencia, tiene que haber, el papá debe de morir, ¿verdad? O debe de morir el tío o alguien que te va a heredar. Y estos versículos que acabamos de ver, el que muere es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él nos da esa herencia, nos da esa bendición, ¿verdad? Mucho mejor, ¿verdad?, que una herencia terrenal, sino que es una herencia la cual tenemos esperanza y un futuro trazado para con el Señor. En Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 14, dice así el 11: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Este versículo nos está hablando que nosotros hemos sido predestinados, hemos sido llamados. O sea, Dios tiene un plan para el creyente desde antes desde la fundación del mundo. Nosotros a lo mejor aceptamos a Cristo a los 20, a los 30 años, a los 15 años, ¿verdad? Pero el plan que Dios ya tenía trazado para nosotros, el futuro que ya tenía trazado para nosotros, esto fue desde antes de la creación del mundo. Entonces el versículo 11 dice que hemos sido predestinados según el plan de Dios que hace conforme al designio de su voluntad. Vamos a ver el 12. Dice: a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Muy bien, el 13. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y el 14 dice: este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Efesios 1:14. Así, cuando vamos a unas bodas y se hacen los votos, ¿verdad? Hay una parte en la cual se dan unas arras, son unas moneditas en las cuales el esposo las pone en manos de la esposa, dando a entender que él va a estar pendiente de toda la provisión que se requiere para el matrimonio y para la familia, ¿verdad? O sea, es una provisión de dinero, de economía que va a estar ahí. Entonces la esposa la recibe en sus manos, ¿verdad? Y esto tiene un significado, ¿verdad?, de la provisión de lo que va a pasar a lo largo del matrimonio y a lo largo de la familia. El esposo va a traer esa provisión o va a estar al pendiente de la provisión que hay, ¿verdad? Y aquí, en estos versículos que acabamos de ver, vemos que el Espíritu Santo son esas arras que da nuestro Señor Jesucristo como garantía de esa provisión que vamos a tener para un futuro. De tal manera que ahora en nosotros no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, y como arras, ¿verdad?, son la garantía de esa bendición que vamos a tener en la presencia del Señor, esa provisión que desde el momento que lo hemos aceptado como Señor y Salvador, Él va a traer a nuestras vidas, ¿verdad? Provisión, va a traer consuelo, nos va a guiar a la verdad. No estamos solos, el creyente no está solo. La semana pasada que estuve platicando con un hermano que ha estado batallando con el COVID, estábamos meditando un poquito y hablando acerca del Valle de Lágrimas,
En el valle de lágrimas que dice la Escritura, todos tenemos que pasar ese valle de lágrimas, pero la diferencia entre el creyente y el que no es creyente es que el valle de lágrimas lo pasa solo, ¿verdad? Y el creyente va acompañado del Señor. Entonces el Espíritu Santo es el que nos consuela. En el mundo tenemos aflicciones, tenemos problemas, pero tenemos la garantía de su presencia, que como arras, ¿verdad?, del Espíritu Santo es sinónimo de la provisión que da nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Decíamos al principio que una herencia es una propiedad, ¿verdad?, un terreno, pero también son animales, o sea, es una riqueza que hay y que Dios como Padre se revela y se la da al pueblo hebreo, o se la promete a Abraham en Génesis capítulo 12. Vamos a ver Génesis 12, versículo 7. Dice, allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo te daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Entonces Dios le está dando la promesa. La promesa es la garantía de lo que Dios le va a cumplir, ¿verdad? ¿Qué le está prometiendo? Que Canaán va a ser herencia, va a ser propiedad del pueblo, del pueblo hebreo. Entonces Dios se revela como un padre que provee, ¿verdad?, para un futuro a todo el pueblo. Tanto que esa heredad, ¿verdad?, para Dios esa heredad es el pueblo hebreo, ¿verdad? O nosotros, el creyente, la iglesia en este tiempo, somos propiedad del Señor. Y para nosotros también Él es nuestra propiedad, ¿verdad? Pasamos a ser parte del Señor. En Números capítulo 27 vamos a ver algo interesante que pasó en el Antiguo Testamento, versículos 7 y 8, ¿verdad? Había muerto Zelofejad, él tenía 5 hijas, y aquí vemos que las hijas, dice, lo que piden las hijas de Zelofejad, que eran 5, es algo justo, así que debes darle una propiedad entre los parientes de su padre, traspáselas a ellas la heredad de su padre. Vemos que el papá había muerto, ¿verdad? Y de acuerdo a la ley, pues la herencia o la propiedad tenía que pasar al pueblo. Y venía la repartición, estaban entrando a la tierra de Canaán, y entonces pues ellas no tenían hermanos, el papá no había tenido hijos, puras hijas. Entonces ellas van a hablar ante Moisés, ¿verdad? Y estaba el sacerdote, y entonces ellas pues abogan precisamente para tener parte de esa heredad, parte del pueblo, aunque la ley decía que eran solamente los hombres, ¿verdad? Pero pues ellas eran 5 mujeres, y entonces Moisés ora, ¿verdad? Y Dios le dice que está bien, que les dé propiedad, ¿verdad?, a las hijas de Zelofejad. Vemos pues cómo Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Y Dios se manifiesta como un padre, aunque no había un hijo varón, pero para las hijas, ¿verdad?, había la posibilidad de entrar en la repartición de la tierra prometida. Vamos a ver otro aspecto también en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. David, hablando con Salomón, le dice, además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. Aquí está hablando David con Salomón. Un padre le da la herencia al hijo. Él estaba preparado porque era grande y sabía que su hijo es el que le iba a heredar el reino, iba a heredar la corona, ¿verdad? Y bueno, David había acumulado muchas riquezas, había acumulado oro, plata, piedras preciosas, metales tenía. Todo estaba para edificar el templo. Él quería levantar un templo para el Señor, ¿verdad? Pero Dios le dijo que él no lo iba a levantar, sino que su hijo que le sucediera es el que lo iba a levantar. Entonces en este capítulo, el capítulo 29, vemos cómo David le da instrucciones a su hijo, ¿verdad? Y le dice, bueno, ok, aquí está la riqueza, la heredad
que como rey pasa al siguiente rey o a su hijo, pero le habla de un tesoro particular, de un tesoro personal que él tenía. Y ese tesoro que era algo personal, tenía oro y tenía plata, ¿verdad? Y al estar meditando en estos versículos, me llamó la atención estas tres áreas. ¿Cuál es el tesoro? ¿O cuál es un buen tesoro? ¿Verdad? Y la Escritura, de acuerdo a la Escritura dice que ojo que no vio ni oído oyó es lo que Dios ha preparado para nosotros. El mayor tesoro, ¿quién es? Es Jesucristo, es su palabra es mejor que el oro, es mejor que la plata. Entonces, lo que podemos dar como heredad a los hijos físicos, espirituales, ese tesoro es la palabra del Señor, es lo mejor que podemos darle, ¿verdad? No es tanto que acumulemos riquezas, que compremos terrenos, no, sino la palabra del Señor, ¿verdad? Inclusive en el Antiguo Testamento vemos cómo en Deuteronomio, lo estaba viendo ahora en Deuteronomio capítulo 6, hay instrucciones del Padre cómo debe de hablar al Hijo acerca de la palabra. Hablarle, dice, cuando se levantan, hablar la palabra cuando comen, cuando van por el camino, ¿verdad? Y no está mencionando ahí que va a ir a una escuela, que va a ir con buenos maestros, ¿verdad? Sino que el principal, quien enseña la palabra, es al Hijo. O sea, la mejor heredad que le puede dar un padre es precisamente el tesoro de la palabra del Señor. Otro de las cosas que tenía David era el oro. El oro vemos que tiene un valor muy importante, pero el oro, de acuerdo a la Biblia, es sinónimo de santidad, ¿verdad? Estar apartado para el Señor y no estar en el mundo. Decíamos hace rato que todos vamos a cruzar el valle de lágrimas, pero unos lo atraviesan con Cristo y otros lo atraviesan sin Cristo, ¿verdad? Entonces, la santidad es precisamente estar apartados para el Señor. El Señor nos santifica. ¿Por qué? Porque Él es un Padre que se preocupa por nosotros, nos da una herencia, nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo, su sangre nos limpia. Y el creyente batalla igual como el que no es creyente con las cosas que hay en el mundo, ¿verdad? Con el pecado, con el desánimo, qué sé yo. Pero el creyente tiene a nuestro Señor Jesucristo, tiene el Espíritu Santo, y entonces esa fe, ese oro que tenemos con nosotros nos habla de la santidad con el Señor. Cuando se encuentra el oro, se encuentra como piedras, ¿verdad? Son piedras, ¿verdad? Las cuales la tienen que meter, la tienen que fundir para que a las diferentes temperaturas los diferentes metales se empiecen a separar y después brilla más el oro, queda el oro más puro, y nos está hablando de santidad. Esto nos habla precisamente también de los problemas que pasamos como creyentes, ¿verdad? El horno de aflicción, los problemas, lo que pasamos ahorita, el COVID. ¿Cuántos hermanos no han pasado por el COVID? Nuestros vecinos, gente, pero cuando se han agarrado del Señor, vemos que han superado el problema, ¿verdad? Y después salen más fortalecidos. Su fe, ¿verdad? Ha sido como entrada en el horno, igual que el oro, ¿verdad? Y se ha separado lo que es la impureza, lo que es el desánimo, lo que es el pecado, para que quede realmente la fe purificada, la palabra del Señor, que es mejor. La plata también es sinónimo de la plata o de la palabra del Señor. También es una piedra preciosa, ¿verdad? Y la palabra del Señor, dice, es purificada como la plata, ¿verdad? También la plata se encuentra en vetas, ¿verdad? En minas, en las cuales se encuentra también la piedra y se tiene que pasar por un proceso. Lo mejor que podemos tener, pues, como herencia, ese tesoro que podemos dar a las nuevas generaciones es la palabra, no que vaya a las mejores escuelas o que vaya o que tenga los mejores libros, no, es la palabra del Señor. Y es la responsabilidad de un padre, pues, estar trabajando con el hijo, ¿verdad? Y de tal manera que esa es la herencia que va formando para que el hijo esté equipado para después tener esa herencia que es un respaldo para su vida. No es una economía fuerte, sino que es la palabra del Señor, mucho mejor que una economía fuerte.
Todo esto nos detiene a nosotros la ilegitimidad. La ilegitimidad son aquellos pensamientos que el enemigo pone en nuestras vidas, ¿verdad? Para desanimarnos, para no seguir adelante, para el papá no enseñar al hijo, para el hijo no recibir la herencia que tiene, sabiendo que su vida tiene un propósito. Salomón tenía un propósito, era muy joven, él no sabía cuál era el propósito que Dios tenía para su vida, y solamente en comunión, en oración con el Señor, ¿verdad? Pudo conocer los planes de Dios. Veía a su papá cómo adoraba, leía los escritos de lo que había hecho David, meditaba en la palabra del Señor, pero él necesitaba un encuentro personal con el Señor, y ese encuentro solamente lo pudo tener en base a la lectura de la palabra y a la comunión a través de la oración. Después de haber orado, ¿verdad?, cómo Dios se le revela y le revela sus planes. Él conoció al Señor. La relación que tuvo David con el Señor, cuando vemos los salmos, van más allá de una relación nada más como un papá, verlo como un papá o alguien que le proveía, ¿verdad? Tenía una relación verlo como Dios, ¿verdad?, como un padre, y se acercaba con esa seguridad, ¿verdad?, de que no le hablara la ilegitimidad, no tengo un papá, soy rechazado por los hermanos, no. David se fortalecía en el Señor, sabía cuál era la identidad que él tenía a través de la comunión con el Señor. Entonces, lo mejor para ser equipados con la verdad de la palabra del Señor es el tener comunión con la palabra. Leer la palabra es meditar la palabra y hacer a un lado toda aquella ilegitimidad que habla y nos descalifica para decir tú no eres nadie, no tienes nada, no vales nada, no tienes nada. Sí tenemos un propósito, tenemos una esperanza, tenemos una herencia, tenemos el Espíritu Santo y somos equipados para vivir una vida mejor de la que vivíamos antes, ¿verdad? Lejos del Señor, en la rebeldía, en el pecado. Vamos a ver Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice, traigo a la memoria, dice Pablo, tu fe sincera, le dice a Timoteo, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Fíjense lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Le está hablando acerca de, ¿qué dice al principio? De la fe, una fe sincera, ¿verdad? Una fe verdadera, ¿verdad? La cual, dice, estuvo primero en tu abuela y después en tu mamá Eunice. Timoteo nació en una ciudad lejos de Jerusalén, en Asia, ¿verdad? Se me fue, Lida. Y bueno, era una ciudad en la cual había los pocos judíos, una comunidad muy pequeña de judíos, ¿verdad? Eran gentiles los que vivían ahí, pero su mamá, aquí no menciona a su papá, tal vez la esposa era viuda y el hijo, no tenía más hermanos, fue educado por la mamá y por la abuelita. Y Pablo resalta la fe que estuvo en ¿quién? En su mamá y en su abuela. Las dos yo creo que fueron buenas maestras, ¿verdad? Educaron a Timoteo de tal manera que siendo él muy joven, él sabía cuál era su identidad, que él podía conocer al Señor, conocía la palabra, conocía saber orar, tenía la misma fe que habitaba en su mamá y en su abuela. Al mencionar a la mamá y a la abuela, está hablando de dos generaciones, ¿verdad? Fácil, ahí vemos como 50 años que tuviera la abuelita. Imagínense el tiempo que había caminado la abuela en el Señor, ¿verdad? Era una mujer de fe. Cuántas cosas y adversidades pudo haber pasado en una ciudad que no eran judíos, sino que estaba habitada principalmente por gentiles. Pero en medio de esos problemas, ellas se mantuvieron en la fe. Y esa fe la pudieron inyectar, por decirlo así, en la vida de Timoteo. Desde temprana edad él fue equipado con esa herencia que tenía un padre, aunque no era un padre físico, pero era un padre espiritual, era Dios, ¿verdad? Y desde chico ese niño fue equipado con la palabra del Señor. Ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 3,
Vamos a ver versículos 14 y 15. Dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Aquí lo está invitando a permanecer firme, ¿verdad? Tenemos problemas, todos tenemos problemas. Generación a generación tenemos que enfrentar retos, dificultades, ¿verdad? Pero como decíamos hace rato, pasamos el valle de lágrimas, pero no estamos solos, el Señor está con nosotros. Estamos enfrentando una pandemia, ¿verdad? Pero el Señor está con nosotros. Timoteo enfrentó problemas, su mamá, su abuela enfrentaron problemas, sí, pero confiaban en el Señor. Por eso le decía a Pablo que permaneciera en el Señor. Vamos a ver ahora el versículo 15. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Él desde temprana edad fue equipado pues con la palabra del Señor, ¿verdad? Desde temprana edad él pudo ser enriquecido con la palabra del Señor. A lo mejor no tenían muchos bienes, viviendo en una ciudad extranjera, no tenía un proveedor como era un esposo o un abuelo, ¿verdad? Pero sin embargo, ellas se habían agarrado del Señor y habían capacitado al pequeño Timoteo en la palabra del Señor. Era diestro él desde temprana edad en el conocimiento de la palabra. Y en Filipenses capítulo 2 también nos habla de Timoteo, versículos 19 al 22. Dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, dice Pablo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Le está hablando a la iglesia de Filipos, ¿verdad?, acerca de Timoteo, ¿verdad? Timoteo ya estaba dentro del ministerio. Vamos a ver el siguiente versículo, 19, el 20. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. 21. Pues todos los demás buscan su propio interés y no los de Cristo. 22. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre, ¿verdad? Aquí, a pesar de Timoteo, que en otras partes lo describe Pablo como una persona enferma, ¿verdad?, que necesitaba pues, ciertos cuidados, sin embargo, en su fe era un hombre fuerte, ¿verdad? ¿Cuántas personas vemos a veces débiles o vulnerables en medio de los problemas, pero su fe es una fe firme, ¿verdad? Me acuerdo, yo he conocido personas muy menuditas, muy flaquitas físicamente, pero en su fe es firme. Y antes déjenme decirles que de este tema, yo había meditado mucho por la calle donde paso rumbo al metro y al metrobús. Ahí vivía una hermana que ya falleció, ¿verdad? Y era una mujer muy menudita, muy flaquita, ¿verdad? Y siempre le compartía a todo mundo, a todo su calle, a todo mundo le compartía del Señor. Todos la conocían a ella por su fe, ¿verdad? Por la fe que tenía, y siempre cuando había un problema, ella ahí estaba. Y ella tuvo una hija, ya murió, ahora la hija tiene hijos y los hijos ya tienen nietos, o sea, ya serían 4 generaciones, ¿verdad? Y al pasar, pues los saludo, nos vemos, ¿verdad? Nos conocemos. Había yo meditado en la cuestión de la herencia, ¿verdad? Cómo la abuelita había comprado esa casa de hace mucho tiempo, ahora 30 años, ¿verdad? Y se las dejó físicamente ahí a su hija y ahora la descendencia. Pero no nada más es algo físico, sino algo espiritual. O sea, también la herencia que, como en el caso de Timoteo, él la recibió de su mamá y de su abuela, ¿verdad? La palabra del Señor, fueron equipados. Así como David equipó con oro, con plata a Salomón, ¿verdad? Nosotros podemos dejar una herencia a los hijos y a los nietos. No es algo físico, sino es algo espiritual. De tal manera que es equipado para vivir la vida cristiana. Amén. Bueno, vamos a ver Salmo 61, versículo 5.
Tú, oh Dios, dice David, has aceptado mis votos y me has dado la heredad de quien te honra. ¿Verdad? Ahí vemos cómo está meditando David, no nada más en la cuestión material, sino saber, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, hay vida eterna y que tenemos una herencia en su presencia. Salmo 119, versículo 11, también David escribe, Salmo 119, versículo 11, dice, tus estatutos, medita en la palabra, son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Fíjense cómo David está meditando en la palabra. Tu palabra, ¿verdad?, son esos estatutos. Y todo el Salmo 119 habla acerca de la palabra, medita acerca de la palabra, ¿verdad? Y él medita que esa palabra es como una herencia que le da, ¿verdad? Y él se sentía pues plenamente protegido por Dios, que era su Padre. Hechos 26, vamos a capítulo 26 de Hechos, versículos 16 y 17. Y Pablo está hablando acerca de su conversión y dice, ahora ponte en pie y escúchame, está testificando, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que hoy has visto de mí y de lo que te voy a revelar. 17, dice, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles, te envío a estos. Bueno, ahí es parte de lo que Pablo está meditando acerca de su conversión, ¿verdad? Y cómo él, al tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, se somete al señorío de Cristo y su vida empieza a cambiar. Colosenses 1, versículo 12, dice, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. ¿Verdad? Aquí Pablo está meditando, ¿verdad? Se habla a los colosenses acerca de la palabra, ¿verdad? Cómo tenemos una herencia en la cual, ¿verdad?, una herencia que apunta hacia el futuro. Bueno, pues hasta aquí quería compartirles estos apuntes. Vamos a meditar, vamos a ponernos de pie y vamos a meditar un poquito en la palabra. Te invito a que cierres tus ojos y meditar un poquito en aquellas cosas que te ha llamado. La palabra del Señor es viva, la palabra del Señor es eficaz y su palabra siempre surte efecto. Te invito a que medites un poco en la palabra. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Somos el pueblo escogido del Señor. Somos descendientes por la fe de Abraham, en el cual le bendijo y le dijo que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y esa simiente se cumple en nuestro Señor Jesucristo. En Él, en su muerte en la cruz, tenemos derecho a una herencia y juntamente con Jesucristo somos copartícipes de esa herencia que está reservada en el cielo para todo creyente. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, la cual no se va a deteriorar, no va a haber mancha, no va a haber pecado, ni variará. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado a nuestro Señor Jesucristo. Y como un Padre que provee, oh Señor, nos das lo mejor, que es Cristo Jesús y que es tu palabra. Gracias porque ella nos capacita para toda buena obra. Tu palabra, oh Señor, nos guía como una linterna, como una lámpara en nuestro caminar. Tu palabra es buena, Señor. Permite, oh Señor, que la ilegitimidad no nos descalifique al sentir que no tenemos un padre, al sentir que no tenemos una herencia, que no tenemos tal vez ni un trabajo. Pero tú, oh Señor, nos has escogido y nos has dado un futuro en Cristo Jesús. Por eso hoy, Señor, queremos abrir nuestro corazón a ti y decirte que te necesitamos tu consuelo,
necesitamos tu sanidad, necesitamos tu salvación, pero sobre todo te necesitamos a ti, Señor. Entra a nuestras vidas, entra a nuestras vidas, así como esa mujer que hizo una habitación para cuando pasaba el profeta, en el cual había una cama, había una silla, había una mesa para que pudiese entrar. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón a ti, pidiéndote que entres, que seas nuestro Señor y nuestro Salvador, que alumbres, oh Señor, nuestras vidas y que la ilegitimidad no nos descalifique. Gracias, Padre, por hombres, por mujeres, por abuelos y abuelas, Señor, que ya te conocen y que tienen, oh Señor, unos hijos y tienen familia a la cual dejarle una herencia, que es tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Padre, que no nos vas a dejar, no nos desamparas, y ciertamente nos has dado a Cristo y con Él todas las cosas. Nuestra vida tiene un propósito, Señor, de conocerte, un propósito, Señor, de caminar día a día tomado de tu mano, y aunque pasemos, Señor, problemas, tú prometiste estar con nosotros, no dejarnos ni no desampararnos. Ciertamente nuestra vida tiene un propósito, y ese propósito es conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Te damos gracias por ello, Señor. Hoy abrazamos tu palabra, que es ese tesoro, Señor, mejor que el oro y que la plata. La palabra, oh Señor, que nos alumbra, pero también que nos lava, que nos limpia, Señor, cuando nos vemos reflejados en ella. Nos alimentas con tu palabra y podemos decir que estamos satisfechos en ti, Señor. Tú eres nuestro Padre que nos provee y nos has dado una herencia juntamente con Cristo, y somos partícipes de ella, Señor. Por eso te agradecemos. Señor, te damos gracias porque nos has hecho hijos tuyos, Señor, a precio de sangre. Nos has dado vida, nos has rescatado, Señor, de la rebeldía, para hoy alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias porque nos equipas con tu palabra, Señor, y nos enriqueces con tu palabra. Bendito seas, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde. Recibimos, abrazamos tu palabra, Señor, y te damos gracias por tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.